tiene razón, eso es el pequeño prólogo del libro. El libro sale de un seminario de doctorado que yo dirigí, que tuvo, bueno, una culminación brillante en este trabajo del presbítero Jorge Hidalgo, que merecidamente ha sido publicado. En el pequeño prólogo yo menciono estos dos elementos, estos dos factores que tornan particularmente importante el haberse dedicado a la obediencia hoy en Castellani. O sea, un trabajo muy oportuno, un trabajo muy oportuno. Vamos a ir a ver si cumplo las promesas. Las promesas de hablar poco en general no las cumplo. Otras más o menos. Pero esa... como decíamos, ¿no? Iba a ser un encuadre de la virtud de obediencia, tal como con mano maestra la presenta Santo Tomás. Pero podemos obviar esto un poco, ir directamente al núcleo de algunos núcleos que no son núcleos teóricos en el sentido que la gente entiende por teórico lo que no existe. La teoría es así, pero en la realidad estamos pensando acá en núcleos teóricos que informan, que alimentan, que sostienen la realidad concreta, que son el fundamento de la realidad que después se manifiesta violentamente un impuesto confiscatorio. Pues a lo mejor no hay peculado respecto a la autoridad pública, lo que se recauda va a las arcas comunes, pero hay una irracionalidad en la forma. Es un impuesto confiscatorio que a lo mejor está destruyendo a las fuerzas vivas de la sociedad. Déficit entonces en la forma. O puede haber un mandato que se exceda de las atribuciones y títulos de la autoridad. Está mandando más allá de lo que puede. Entonces el rector de la universidad está pretendiendo inmiscuirse en la vida de la familia. Parroquial en la parroquia de San Juan Bosco de 25 de mayo. Desde el Día de la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América del año 2017, es licenciado en Educación Religiosa por la Universidad de FASTA, profesor de Doctrina Sagrada, dado por el Instituto Mater Dei, magíster en Estudios de Bioética por la Universidad Anáhuac de México en el año 2020. Citando las palabras del autor al finalizar el libro, Dios quiera que este borrador sirva para que imitemos más a Cristo. Terminamos señalando que no habrá plena imitación de Cristo si al menos, de algún modo, no se participa de su lucha con el fariseísmo, ya que señala Castellani, toda la vida de Cristo se puede resumir en esta palabra: lucho contra el fariseísmo, pues en efecto, esa fue la empresa de Jesucristo como hombre, desde su nacimiento hasta su muerte. Hace uso de la palabra el presbítero Jorge Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Castaño, que ha tenido la amabilidad de venir para aquí, después del largo viaje. Muchas gracias también a todos los presentes, los que están aquí en la sala, y a los que nos están viendo vía internet. Muchas gracias en particular a las autoridades del municipio, al señor intendente. Bueno, vamos a hacer una breve raconto acerca de qué es lo que más o menos dice el libro, que ya el doctor Castaño ha puesto algunas cosas en relieve, porque, bueno, de hecho, en este momento yo estoy realizando un trabajo de doctorado en filosofía, y para eso hay que hacer cursos de posgrado previos, ¿no? Para tener las horas necesarias. Bueno, y el doctor Castaño es el que me está dirigiendo en el trabajo intelectual. Así que por eso, además de haber cursado este curso con él,
creo que era la primera vez que en una universidad argentina se trataba el tema de Castellani, ¿no es cierto? Así en un seminario específicamente, ¿no? O algo así, ¿no? Por lo menos no son frecuentes. Bien, no son frecuentes al menos. Así que, sin duda, el doctor Castaño, que tuvo la iniciativa de tratar este tema en la Universidad de Tucumán, de tratar el pensamiento de Castellani, y por eso me ha parecido importante trabajar este tema. Bueno, mi trabajo, Dios mediante, va a versar sobre el padre Membiel. No podía dejar de nombrarlo porque este año se cumplen 50 años de la muerte del padre Julio, otro de los grandes sacerdotes que hemos tenido en nuestra patria, desde el punto de vista todo, ¿no? Como sacerdote ante todo, y desde un punto de vista cultural, incluso viendo peligros para la fe y para, para nuestra patria, mucho más allá de otras personas, ¿no? Así que, pero bueno, en otro momento hablaremos del padre Julio. Lo cierto es que, bueno, el tema de la obediencia para mí no es un tema, digamos, es cierto que lo he ahondado científicamente ahora, digamos, pero bueno, es un tema que lo vengo, digamos, pensando hace rato. De hecho, para que ustedes vean, esa es mi estampa de ordenación diaconal, y en la ordenación diaconal yo he elegido como lema, ahí dice in obediencia veritatis, ¿no? En obediencia, está traducido a la verdad. En realidad sería en obediencia de la verdad si uno lo traduce literalmente. Así que es un tema que evidentemente uno viene pensando hace rato, por esta actualidad que decía el doctor Castaño de este tema tan importante, ¿no? Bueno, ante todo decir quién era el padre Castellani, porque si no quizás nosotros damos por supuesto alguna cosa que quizás no todos saben. Bueno, el padre Pío, que creo que ya todo el mundo lo conoce, de hecho era visitado por distintas personas de todo el mundo, ¿no? Acá hay muchas personas de la Argentina, bueno, ya mayores, algunas ya han fallecido, por supuesto, que lo han ido a ver. Una vez le preguntó, creo que era Grafinia, le preguntó qué pensaba del padre Castellani, y entonces el padre Pío dijo esta frase, más o menos así, ¿no? Es un santo y hay que ayudarlo. Así que el mismo padre Pío define así a un sacerdote argentino, evidentemente a nosotros nos tiene que hacer pensar que no podemos ignorar la figura de este gran sacerdote argentino, ¿no? Ahí está 1899 hasta 1981, fueron los años en donde el padre vivió en nuestra Argentina, ¿no? Además de ser sacerdote jesuita, es decir, que pertenecía a la Compañía de Jesús, a la orden fundada por San Ignacio de Loyola, además se ha destacado como un gran escritor, ¿no? No hay género literario que no haya tratado, ¿no? Desde fábulas como Camperas, que si nadie leyó nada de Castellani es lo primero que uno podría recomendar, comentarios al Evangelio, comentarios al Apocalipsis, ¿no? Temas de teología, temas de filosofía, ¿no? Cuentos, novelas, en fin. De hecho, decía el doctor Castaño que en España ahora, por ejemplo, el Juan Manuel de Prada, un famoso periodista, lo está haciendo conocer en España. De hecho, hay también traducciones al francés, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente el castellano poco se lee en otros países no sean de la hispana, la verdad. Entonces, a veces las traducciones a otros idiomas ayudan a generalizar nuestros autores. Así que nosotros no podemos ignorar a este gran sacerdote argentino. El tema de la obediencia es un tema muy importante en la vida del mismo Castellani, ¿no? El doctor Castaño hizo referencia a ello, porque de hecho él fue expulsado de la orden de los jesuitas, ¿no? Con todas unas peripecias que hicieron pasar antes, ¿no? Y además de eso, él hasta le suspendieron el ministerio, o sea, no podía celebrar públicamente la misa. De hecho, en Salta se deben acordar todavía la gente de vieja guardia, cuando iba el padre a comulgar como si fuera un fiel más, ¿no? Entonces es un tema que el mismo padre sufrió en carne propia, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero esto que escribió Castellani, ¿no es acaso un querer justificar lo que él le pasaba? ¿No? Uno podría preguntarse esto. ¿No es porque él escribió esto de la obediencia por su misma situación personal de vida?
¿no? Entonces uno podría pensar esto, ¿no? En realidad, no. Si uno quisiera decir, bueno, Castellani está exagerando en criticar la obediencia, no. ¿Por qué? Porque lo que enseña Castellani, la doctrina que él nos transmite en sus obras, en las numerosas obras, que está todo diseminado, ¿no? Que lo que he intentado hacer yo un poco es juntar todo lo que dice Castellani en todas sus obras y hacer un hilo conductor. Lo que dice Castellani está de acuerdo con la tradición de la Iglesia. Y en especial en Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, ustedes deben saber, del teólogo del siglo XIII, es por la Iglesia más de 30 papas, sobre todo vale recordar el León XIII, ¿no? Con Eterni Patris, lo han recomendado como quien debe guiar todos los estudios en la Iglesia. Por lo tanto, lo que dice Castellani está de acuerdo con lo que dice Santo Tomás. Así que particularmente yo lo que intento hacer en la obra, en este librito, es comparar lo que dice Castellani con lo que dice Santo Tomás. A veces hay también, por supuesto, alguna otra cita, San Jerónimo, San Ambrosio, pero sobre todo con Santo Tomás. Y de esta forma uno dice, bueno, lo que dice Castellani no es un invento de Castellani, no es que Castellani quiere justificar su propia accionar de vida, ¿no? Sino que en realidad esto lo dice justamente basado, siguiendo, ¿no? La tradición bimilenaria de la Iglesia Católica. Y vale además también recordar la actualidad del tema, ¿no? Porque no hablamos de un tema, ¿no es cierto?, pasado de moda, por todo lo que explicaba el doctor Castaño, ¿no? Primero, las sociedades tienen cohesión gracias a la obediencia. Y también, como lo hemos observado y lo seguimos observando, tanto por ejemplo, en la historia de los totalitarismos del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y en la historia reciente, evidentemente hay injerencias indebidas, ¿no? Con el tema de la obediencia. Entonces, por eso es un tema sumamente actual, sumamente actual. Ante todo, para tener solo una idea somera de lo que intentamos explicar, es que la obediencia ocupa un lugar importante en la vida cristiana. También podemos decir en la vida civil, pero para un cristiano la vida civil no es independiente de la vida cristiana. Un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano. Ante todo porque Santo Tomás, siguiendo a San Dionisio y tantísimos autores, hablan que la obediencia nos pone a nosotros en un orden, en el orden que da el universo. O sea, Dios, nuestro Señor, lo que más quiere es que nosotros tengamos el fin más importante, que es el cielo, ¿no? Que es Él, ¿no? Y después para eso ordena, todo es jerárquico, todo tiene un orden, digamos, ¿no? Y en este orden que Dios tiene previsto está que el superior ilumina al inferior en todos los aspectos, ¿no? Así, por ejemplo, un papá enseña a su hijo, ¿no? Porque el superior enseña al inferior, ¿no? Y incluso en la jerarquía angélica, ¿no? Se habla, así lo explica Santo Tomás, ¿no? En la doctrina de la iluminación, ¿no? Los serafines, que son los primeros, iluminan a los querubines, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay una doctrina, digamos, de orden, ¿no? Y de perfección del universo. Y por eso el de abajo tiene que obedecer al de arriba, porque en definitiva obedecer al que lo ilumina, o al que lo manda, o al que lo gobierna, rectamente entendido el concepto de la obediencia, en definitiva va a obedecer a Dios, ¿no? Y es así, ¿no? Es obedecer a Dios. De hecho, el primer mandamiento, ¿no? Todos creo que conocemos aquí los mandamientos. El primer mandamiento que se refiere al prójimo, no por nada, es honra a padre y madre, ¿no? Que quiere decir también respetar a las autoridades, ¿no? Honrar la patria, etc. Junto con esto, también es muy importante recordar que la obediencia entra en una jerarquía, que no podemos ahora explicitarla y explayarla, pero simplemente a breve, digamos, una breve pincelada, decir lo siguiente. Para el cristiano lo más importante son las virtudes teologales, ¿no? Como nosotros conocemos, ¿no? Ahí tenemos un vitro que lo ejemplifica: la fe, la esperanza y la caridad. O sea que Castellani dice muchísimas veces en su obra que la obediencia no es una virtud teologal. O sea que para un cristiano lo más importante es justamente la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? O sea, creer en Dios, esperar en Dios y amarlo a Dios, ¿no? Estas tres virtudes salen de Dios, tienen su motivo en Dios y el fin directo es Dios.
Entonces, evidentemente, yo como ciudadano o yo como cristiano no puedo obedecer a la autoridad civil o religiosa si me manda algo contrario a la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque estas virtudes son las principales, ¿no? Y son las que primero me llevan a Dios directamente. Las virtudes morales también son importantes, pero en un segundo lugar. Primero estas. Y después, además de la importancia de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, el lugar rector de la prudencia en el ejercicio de las virtudes. Porque ya los antiguos dividían que las virtudes cardinales, ¿no? De las virtudes cardinales surgen las morales. Las morales dicen que son 73, ¿no? Dicen porque, bueno, puede haber alguna diferencia en algún autor. Pero todas esas 73 se sintetizan en 4, ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia es ya llamada por los antiguos, ¿no? El auriga virtutum. El auriga de las virtudes sería, ¿no? El auriga era el jinete, digamos, ¿no? que tenía varios caballos, ¿no? Sujetos por las riendas, ¿no? Y entonces era el que le daba la fuerza al caballo, ¿no? O lo sujetaba o le pedía que acelerara, ¿no? Cosa de ir en el momento adecuado. Es decir, sin prudencia no hay ninguna virtud, ¿no? Y no hay ninguna virtud. Entonces, por esa razón, todas las virtudes tienen que estar reguladas por la prudencia. Y la prudencia no solo de parte de la autoridad competente, ¿no? Sino también la prudencia de parte del súbdito. Porque puede ser que el mandato sea bueno, sea legítimo, que sea una ley justa, pero que no se aplique aquí y ahora para una persona. Y si nosotros suprimimos el ámbito de la prudencia, entonces evidentemente pensamos que todo tiene que ser así a rajatabla, ¿no? Y no es así, no es así. Por esa razón, la prudencia tiene un lugar rector, ¿no? Justamente el doctor Castaño hacía referencia a que lo que se intenta hacer al final del libro es una especie de síntesis, por qué la obediencia se fue entendiendo mal a lo largo de la historia, ¿no? Que como decía el doctor Castaño, empezó en el siglo XIV, ¿no? Con la crisis de la Edad Media, Scotto y Ockham, ¿no? ¿Por qué se fue entendiendo mal? Y quizás ni siquiera uno juzgando a los autores, porque quizás había buena intención de parte de ellos, pero lo cierto es que, como decía el gran Aristóteles, un pequeño error al comienzo es un gran error al final, ¿no? Y entonces, por eso, en definitiva, a veces no se considera la prudencia del súbdito, y este es el problema, ¿no? Cuando uno no tiene en cuenta que también el gobernado, ¿no? O la persona en particular, tiene su propia conciencia y la autoridad no puede pasar como si fuera una topadora, por decir así, para hacer que todos queden igual, ¿no? O cortar la cabeza a la misma altura, digamos, ¿no? Porque no es así. Por eso es la importancia de la prudencia, ¿no? Que se le suele llamar la conciencia, ¿no? La conciencia, ¿no? Pero en un sentido más de una filosofía más realista, digamos, ¿no? Es mejor hablar de la prudencia. Y por eso, además, también es muy importante obedecer a las autoridades en los ámbitos propios. El doctor Castaño hacía referencia, ¿no? La sociedad civil, la sociedad eclesiástica, y también la sociedad civil o eclesiástica tienen distintos ámbitos, ¿no? El párroco, el obispo, el papa, qué sé yo, o el rector o el superior de una congregación, por ejemplo, el ámbito eclesiástico, o el ámbito civil, ¿no es cierto?, el presidente, el gobernador, el intendente, o la autoridad del club, la autoridad de la escuela, quien fuere, ¿no? Cada uno tiene que ser obedecido en el ámbito propio, siempre y cuando esté dentro del ejercicio, ¿no? De la autoridad que le corresponde, respondiendo al bien común, ¿no? Teniendo en cuenta la prudencia, como decimos, ¿no? Y tenemos, se me ha pasado una imagen ahí, tenemos un clásico ejemplo en el Evangelio, ¿no? En la imagen que está puesta abajo, donde a nuestro Señor le presentan un denario y entonces nuestro Señor dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, en esta imagen, claramente nuestro Señor es el que introduce un doble ámbito, el ámbito civil y el ámbito eclesiástico, ¿no? Porque recordemos, en este momento el César se hacía adorar como Dios, ¿no? El emperador quería culto como si fuera Dios.
Y entonces Cristo, al decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo, el César no es Dios. Entonces, la autoridad civil no es Dios. El emperador no es Dios. Y dad a Dios lo que es de Dios quiere decir además que el César es de Dios, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante porque la autoridad también tiene una obligación respecto de Dios, ¿no? El doctor Castaño decía que Dios es el bien común, ¿no? Y por antonomasia es el bien común. Entonces todos en definitiva también tenemos que responder a Dios, ¿no? Y el César también tiene que responder a Dios. Así que esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Una frase clásica también de la filosofía escolástica es in medio virtus, una frase en latín que quiere decir que la virtud está en el justo medio. Por esta razón, ¿cuál es el justo medio? ¿Quién da ese justo medio? Y da la prudencia. La prudencia es la que nos dice dónde está el justo medio. Por ejemplo, está bien ser generoso. Para poner otro caso, ¿no? Para que se entienda. Si yo soy tacaño, ¿no? Evidentemente va en contra de la virtud de la generosidad. Pero si yo como papá de familia soy pródigo y regalo todo, entonces también está mal. Porque yo como papá de familia, por ejemplo, tengo la obligación de mantener a mis hijos. Mis hijos no pueden andar no teniendo que comer. Solamente no porque yo soy generoso y regalo mis cosas, ¿no? Entonces la virtud está en el justo medio. De la misma forma, la virtud está en el justo medio con respecto a la obediencia. Como defecto, es decir, un defecto de esta virtud que estamos hablando sería la desobediencia, ¿no? Es decir, no obedezco a nadie, yo hago absolutamente lo que a mí se me ocurre, ¿no? Mi palabra es la ley, como dice aquella canción, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso no es así, digamos, ¿no? Porque para eso vivimos en una sociedad, ¿no? Entonces la desobediencia, como decir, a mí nadie me manda. Y por otro lado está el exceso, ¿no? Es decir, el obedecer en lo que no se debe o a quien no se debe, ¿ven? En palabras de Santo Tomás, ¿no? Cuando habla de este tema, ¿no? Es decir, el servilismo o el obediencialismo o la falsa obediencia, ¿no? Como si uno dijera un lustragotas, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Obedezco cualquier cosa, ¿no? Hasta sin uso de la racionalidad, ¿no? Bueno, evidentemente esto es uno de los temas que hoy también sucede, ¿no? A veces, lamentablemente, uno pareciera ver que nos quieren a veces que no pensemos, porque si no pensamos nos dominan como si fueran fichas de ajedrez, digamos. Lo pongo ahí y se queda ahí, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente eso no es un concepto ni siquiera adecuado al orden natural, ni hablar al orden sobrenatural, ¿no? A lo que el mismo Dios nos enseña, ¿no? Y por esta razón hoy hay una verdadera dificultad para ser obedientes, porque si siempre tiene que estar la prudencia no solo del que manda, ¿no? Donde hay cada vez más elementos que hay que considerar. Si hay algo propio de la prudencia es hacer lo que Santo Tomás llama una circunspección, es decir, intentar ver todos los aspectos distintos. Entonces, si esto es difícil para el que toma la decisión, hoy, ¿no? Bueno, siempre fue difícil, digamos, ¿no? Mientras un cargo más importante tiene, más difícil es, ¿no? Pero si esto es difícil, también es difícil hoy obedecer, porque muchas leyes, insisto, en cualquiera de los ámbitos o normas, uno puede decir, esto obedece al bien común. Esto, si yo, por ejemplo, hoy, por citar un caso, hoy, tristemente en la Argentina está aprobada la ley del aborto. Entonces uno dice, yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy anestesista. Para poner un ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿hasta dónde tengo que hacer? Bueno, entonces yo no puedo cooperar con esto, y con nada de esto, y con ninguna forma de esto. ¿Por qué? Y bueno, simplemente porque yo como cristiano, como católico, sé que esto va contra la ley de Dios que dice no matar. Entonces yo no puedo cooperar de ninguna forma con esto. Entonces ahí, esa ley para mí me está violentando. ¿Por qué? Y porque me puede hasta dejar sin trabajo, por ejemplo. Porque es como yo sustento a mi familia. Bueno, pero yo no puedo, digamos, como se dice habitualmente, transar, ¿no? Y decir, bueno, cedo en esto porque... No, es que no se puede.
digamos, ¿no? Pongo este ejemplo, pero vale un montón, ¿no? Y en otros ámbitos también, ¿no? Entonces hoy muchas veces es muy difícil ser obedientes, ¿no? Y es más, nos tildan de desobedientes, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero porque él siempre, ¿no? Porque no, qué sé yo, digamos, no, porque mira otra noticia, ¿no? Y se deja guiar por, bueno, porque hoy también existe esto también, ¿no? Como la censura del pensamiento, ¿no? Y parece que lo único que se impone es el pensamiento único, ¿no? Entonces más difícil es discernir y hacer un juicio prudente. Por lo tanto, hoy vivimos en un mundo que es muy difícil de obedecer. Y además también, teniendo en cuenta las tendencias del corazón humano, uno sabe perfectamente que todos tendemos a veces a juzgar desde el lado juicio propio, ¿no? O sea, uno tiende a decir, bueno, no, pero yo tengo razón. Y a lo mejor ya te lo explicaron y te diste cuenta, pero a uno le cuesta dar el brazo a torcer. Entonces, por esto es sumamente difícil juzgar bien, ¿no? En algunos casos decir, yo esto no obedezco, acato y no obedezco, como enseñaba el rey Alfonso el Sabio en las partidas, ¿no? Como, fíjense, ¿no? La tradición hispánica, la mejor, ¿no? Que es católica, ¿no? Nos enseñaba esto, ¿no? Acato y no obedezco, ¿no? A veces hay que hacer así, pero bueno, ¿cuándo hacerlo a eso? ¿No? ¿Cuándo no juzgar más para el lado mío y no ser objetivo, y dejar de ser objetivo? Ese es el problema. Por eso es sumamente difícil, ¿no? En el mundo que vivimos. Para terminar, justamente como esto que estamos diciendo, un cristiano sabe que no puede ni siquiera realizar el bien natural si no está impulsado por la gracia de Dios. Por eso, creo que lo más importante que nosotros debemos hacer en este mundo que hoy vivimos es pedir los dones del Espíritu Santo, ¿no? Justamente para que nosotros tengamos esta virtud que requerimos, ¿no? Que un buen cristiano, que un buen católico, que un buen ciudadano necesita, ¿no? Por eso necesitamos todos los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de consejo del Espíritu Santo, para ser en verdad prudentes y para que Dios nos ilumine la prudencia para que juzguemos bien con respecto a los ámbitos en los cuales estamos, ¿no? Por supuesto dejándonos además iluminar por quien sabe o por quien está más aprendido del tema, ¿no? Y también, por supuesto, el don de piedad del Espíritu Santo, ¿no? Para ser sinceramente obedientes, ¿no? Porque el don de piedad ilumina la virtud de la justicia y la obediencia es parte de la virtud de la justicia, ¿no? Entonces por eso necesitamos el don de piedad justamente para tener nosotros el discernimiento adecuado en la materia justa, ¿no? Así que bueno, nada más y bueno, les agradezco la paciencia, ¿no? Bueno, agradecemos nuevamente a la Municipalidad, a la Dirección de Cultura por el auditorio y bueno, a los que quieran realizar preguntas, estamos, no sé si alguien quiere preguntar. Ahí está. Beatriz. Sí. Padre. Sí, perdón. Sí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De que la autoridad viene de Dios, ¿no? Toda autoridad viene de Dios. Pero a su vez, en el ámbito civil, digamos, una costumbre es la elección de las autoridades, ¿no? Es decir, bueno, es verdad, como decía el profesor Castaño, que también hay otras maneras, por ejemplo la sucesión, en el caso de los monarcas, etc. Pero nosotros estamos acostumbrados a elegir a las autoridades civiles, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la máxima autoridad eclesiástica, que es el sumo pontífice, es elegido por los cardenales. Entonces, un tema que es bastante a veces confuso para nosotros, para los fieles, sobre todo los cristianos, es
¿cómo es esto de que la autoridad viene de Dios, ¿no? Toda autoridad, en realidad, toda, y la intervención humana en la elección de esas autoridades? Porque eso a mí me da la impresión de que en muchos casos complica cómo se entiende la obediencia, ¿no? Porque si, por ejemplo, alguien dice que al Papa lo elige el Espíritu Santo, entonces pareciera que uno, no sé, obedece al Espíritu Santo directamente, ¿no? O si toda autoridad viene de Dios, entonces tengo, como decía hace un rato el profesor, un tirano y tendría que obedecerlo, porque pareciera, ¿no? No sé si me explico lo que quiero preguntar. O sea, me parece que a veces se dificulta entender esos dos puntos, que la autoridad viene de Dios verdaderamente y a su vez que hay una parte humana que puede tener que ver con la elección de esa autoridad y con otros aspectos de la legitimidad, etc. Efectivamente, eso puede provocar confusiones y que se plantean claramente de suyo, con más patencia en el ámbito eclesiástico, pero que también se plantearon en el ámbito de la comunidad política, en el ámbito natural. Concretamente, en el caso de la moderna teoría del derecho divino de los reyes. Esto es muy interesante también tenerlo en cuenta. O sea, esta idea de que el monarca recibía el poder directamente de Dios, como lo recibe el sumo pontífice, esta idea de que el monarca era un elegido personal de Dios, podemos decir, no sé cuál de las tres personas lo elegía, pero a lo mejor lo elegía el Espíritu Santo. En esto la teoría del derecho divino no se ponía de acuerdo. Esta es una teoría moderna, no es medieval. A los medievales no se le pasaba por la cabeza. Esta es una teoría moderna. Es típico de la modernidad el plantear un solo modelo de ordenación política como legítimo y por ende todos los demás como ilegítimos. Con la teoría del derecho divino de los reyes, la única forma política legítima era la monarquía. Y la monarquía según tal y cual modelo. Todas las demás eran ilegítimas. Hoy vivimos lo contrario. La canonización de cierto modelo, que Carl Schmitt llamó el Estado de Derecho Liberal Burgués, ¿no es cierto?, con unas características así, que no se puede llamar la democracia, porque también hay muchas formas de democracia. Democracia representativa, constitucional, con división de poderes, con constitución escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Es el modelo de la Revolución Francesa. Fuera de ello no hay legitimidad política. Bueno, esto dicho así de pasada, ¿no? Pero es una cosa en la que siempre insisto porque es interesante tenerla en cuenta. Y efectivamente en el ámbito eclesiástico esta teoría es una teoría sin duda criticable desde el punto de vista de la realidad política y no expresa el pensamiento, vamos a hablar de ortodoxia, no expresa el pensamiento ortodoxo de la tradición católica. O sea, para decirlo en términos así de la calle, la teoría del derecho divino de los reyes es claramente mala línea, es claramente no ortodoxa, es mala línea. El poder, Romanos 13, no todo poder viene de Dios, pero la secuencia es así. El poder viene de Dios, ¿en qué sentido? En el sentido de que Dios es creador de la naturaleza humana. La naturaleza humana posee ciertas inclinaciones radicales a sus fines perfectivos. Esos fines no se pueden satisfacer en el plano natural, no se pueden planificar, alcanzar en el plano natural sin la comunidad política. Por tanto, la naturaleza humana reclama la comunidad política. Ahora bien, como dijimos, no hay comunidad política sin autoridad política. Luego, por carácter transitivo, Dios, al crear la naturaleza humana,
así como es con sus inclinaciones, hace exigitivamente necesaria la comunidad política y por carácter transitivo la autoridad política. Entonces, en ese sentido, todo poder viene de Dios. Pero no porque cualquiera que mande haya sido instituido por Dios, y menos que menos, para que las cosas que hace, ¿no es cierto?, estén avaladas por Dios. Lo que Dios es creó la naturaleza humana, con sus inclinaciones. Fundamentalísima la politicidad natural, que se concreta en la comunidad política, la cual no puede existir sin autoridad política. Luego, todo poder político viene de Dios. Lo que dice San Pablo en Romanos 13, ¿no? Es el principio fundamental de la teología política. Y por eso, clásicamente se dijo como que la comunidad política era recipiendaria del poder. Y acá se planteó un tema difícil, que el que terminó de aclararlo, porque por ejemplo en el siglo XVI se hablaba de que la comunidad política era un titular que no podía ejercer el poder y entonces lo trasladaba, pero ¿cómo va a ser un titular que no lo puede ejercer? Acá hay una serie de cosas, sería largo explayarse. Tengo un trabajo sobre el tema. Quien terminó de poner los puntos sobre las IE fue un teólogo muy importante del siglo XX, que fue el cardenal Villot. Era una gran figura de la teología del siglo XX, ilustre, que también, por un acto, un atropello de la autoridad eclesiástica, era cardenal y renunció al capelo cardenalicio. Hizo así y lo puso sobre la mesa. Y murió como simple sacerdote. Bueno, este personaje fue el que explicó muy bien cómo es esto de que la comunidad es recipiendaria del poder. Un tema que daría para charlar largo, ¿no? En el otro caso, digamos, el poder viene de Dios porque Dios inviste, le comunica la potestad al pontífice. La potestad no va, como el caso político, de abajo arriba, va de arriba abajo. El tema es que el elegido es elegido por un cónclave humano. Puede haber concurso divino ahí, puede haberlo. También puede haber concurso divino en el seno de una comunidad política cristiana, en fin. Pero esto no significa que la elección en sí misma, digamos, no haya sido operada por agentes humanos. Porque, digamos, esto tiene que ver con el derecho positivo de la Iglesia. Esto depende, o sea, San Pedro eligió a su sucesor, por ejemplo. No me acuerdo quién fue su sucesor, pero fue elegido por San Pedro. A partir del siglo XII hay un cónclave de cardenales, pero antes esto no existía así. O sea, el derecho positivo de la Iglesia que señala el modo de elección. Ahora, el poder viene comunicado por el mismo Dios. Lo que ocurre es que la elección en concreto obedece a un factor humano. Y acá entra, bueno, como ya sabemos, ¿no es cierto?, todas las grandezas y las miserias de los factores humanos. Solamente una cosa, ¿no? Un poco puedo agregar lo que digo que es, la autoridad siempre está en nombre de otro, ¿no? Y ese otro es Dios en definitiva, ¿no? Entonces tiene potestad, sí, pero limitada, digamos, ¿no? y que tiene que estar Dios tiene una potestad absoluta sobre nosotros, ¿no? Porque nos da el ser, nos hace existir, sabe hasta nuestros pensamientos, ni siquiera lo que pensamos escapa de su providencia, digamos, ¿no? Pero que no hay ninguna autoridad en ningún ámbito humano creado que tenga esa potestad sobre nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, debemos obediencia a la autoridad que corresponda en el ámbito que sea, pero siempre limitado, digamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la Iglesia, ahí el doctor Castaño decía que hago una pequeña referencia en el libro con el problema que suele ocurrir en la Iglesia, ¿no? Porque a veces se confunde el fuero interno con el fuero externo.
Entonces, por ejemplo, en las casas de formación o en los seminarios o en las casas religiosas, debe existir una persona que sea solamente el confesor o el director espiritual. Y el director espiritual no puede tomar decisión sobre si tal persona se ordena sacerdote, no se ordena este horario o este otro. ¿Por qué? Porque es otro fuero, es un fuero interno. Por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean que tiene una concreción muy práctica esto. Entonces, si uno confunde, uno puede decir, ah, no, pero yo ya sé que fulano es desobediente porque viene a confesarse conmigo, entonces yo mando a hacer tal cosa. ¿Entienden? Y eso es lo que no se puede hacer, porque la confesión, por ejemplo, es inviolable. Entonces, esto es inviolable. Por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, es muy importante esto, ¿no? Que la autoridad, no, por más que conozca ciertas cosas, a veces no puede hacer otras en otros ámbitos. Entonces no es una obediencia ciega total. Es el término, ¿no? No exige obediencia ciega. Siempre es guiada por la prudencia. Padre, ¿qué considera que está más alterado, por decir así, en este mundo moderno que nos toca a nosotros? ¿La obediencia o la prudencia? Y es buena la pregunta, ¿no? Porque, no sé, porque también hoy impera un concepto de prudencia en muchos ámbitos que es, no te metas, digamos, ¿no? Te va a traer problemas. No digas, no hagas. Bueno, parece que el prudente es el cobarde, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente es buena la pregunta, ¿no? Ese no es el concepto católico de la prudencia, ¿no? Aristóteles decía que todas las virtudes crecen juntas como los dedos de una mano, ¿no? Entonces nadie tiene un dedo largo y otro pequeñito de un bebé, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, la prudencia regula todas las otras, pero crecen juntas, ¿no? Hoy existe una deformación con el concepto de prudencia, ¿no? Entonces también sería muy importante analizar el concepto de la filosofía natural, ¿no? La filosofía realista y de la teología. ¿Qué quiere decir la prudencia, ¿no? ¿Y cuál de las dos está más deformada? Es buena la pregunta, realmente no sé qué quiere decir, digamos, porque como crecen juntas, entonces un concepto erróneo de prudencia es decir, no, esto no te metas que te va a traer problemas, ¿no? Entonces, como me va a traer problemas, no juzgo bien a dónde tengo que resistir a la autoridad o a dónde obedecerla, ¿no? Yo traigo un caso, como no es de acá, creo que lo puedo decir, ¿no? Una persona una vez, no es de acá de 25, insisto, ¿no? Por la duda, está claro bien, no vuelvo a repetirlo, ¿no? Una persona una vez, una docente salió a defender a un niño, ¿no? Que sufría cierto acoso, ¿no? Y pobre, tuvo un trauma terrible el niño, y después lo volvieron a la casa. Y mientras tanto, la familia de la docente fue amenazada. Entonces dice, ¿y pero para qué hice todo lo que hice? Digamos, ¿no? Si después no. Entonces, ¿entienden? Tiene que estar todo regulado, ¿no? Porque si no, es difícil, ¿no? Están las dos cosas, creo que interrelacionadas, me parece. Una influye en la otra. Un concepto deformado de prudencia influye en un concepto deformado de obediencia. Ese seguro. Y quizás también un concepto de obediencialismo, de falsa obediencia, también influye por un concepto de prudencia entendido mal como cobardía, por ejemplo. Tengo otra pregunta, padre, cortita. Por ejemplo, ¿alguna pauta como para que nosotros sepamos identificar un tirano o la tiranía, por ejemplo, en el ámbito social, laboral, religioso? ¿Quiere contestar usted o contesto yo? Bueno, queda cortita, ¿no? claro, sí, es una pregunta. No dijo nada de la respuesta. Bueno, sí, la tiranía es evidentemente una deformación de la autoridad, porque la autoridad nunca tiene que ser un tirano, digamos, ¿no? Al menos con el concepto que nosotros entendemos de tiranía, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que estar limitada por el bien común, ¿no? Por el ordenamiento de la materia que le corresponde, el ámbito que le toca, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando, por ejemplo,
una autoridad, creo que el doctor Castaño ponía el ejemplo, un profesor, un director de una universidad que quiere meterse y inmiscuirse en la familia. Bueno, eso no le corresponde, ¿no? Evidentemente quizás no llega a ser una tiranía, porque sería un absolutismo terrible, digamos, ¿no? Pero sí se mete en un ámbito que no va, digamos, ¿no? Entonces, el rector de una casa de estudios tendrá que ser obedecido en el ámbito en donde está, ¿no? Pero no puede él inmiscuirse en otro orden distinto, porque nuevamente la autoridad civil, ¿no es cierto?, no tiene injerencia sobre la familia, ¿no? Podrá mandarle a estudiar tal o cual cosa a los alumnos, ¿no? Siempre y cuando no vaya en contra del bien común, pero más que eso no. Entonces, por eso la doctrina de la Iglesia siempre ha enseñado que los padres son las autoridades primarias y naturales de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando una autoridad, incluso el sacerdote, no quiere meterse en lo que no le corresponde, no va, digamos, no va. Es así de simple. Entonces, siempre todo tiene que estar regulado por la prudencia, y la prudencia, lo más fácil para ver es los 10 mandamientos, ¿no? Que lo más simple que nosotros podemos darnos cuenta, me parece. No sé si quiere agregar algo. No, a riesgo de oscurecer, pero hay algunas palabritas que hoy en el mundo de hoy, de pseudocultura o infracultura o como se quiera llamar, a veces se confunden, ¿no? Sin pretender dar una guía, ¿no?, con que pueda servir práctica, pero a lo mejor tiene algún interés. Hay una serie de términos que se usan negativamente, que muchos de ellos, no todos lo son, y que lo son distintamente. Entonces, existe el término tiranía, existe el término totalitarismo, existe el término absolutismo, existe el término dictadura y existe el término de facto. Y creo que dado lo avanzado de la hora me olvido de algún otro. Bueno, no son sinónimos. Y sí, me olvidaba de otro, despotismo. No son sinónimos. Empezando por el último, un régimen o un sistema despótico estrictamente, incluso desde etimología, es aquel que trata a los gobernados como niños. Bueno, obviamente no son niños. Si trata a los niños como niños, no sería despotismo. Esto implica una torcedura, un vicio. Aristóteles, de todas maneras, en algún caso, en la política, el libro quinto, salvaba algunos regímenes despóticos porque decía que ciertas sociedades, dado el grado de educación que habían alcanzado, a lo mejor con un régimen donde medio una condición de ciudadanía plena, en fin, bueno, acá hay un tema para discutir, pero significa eso. Después, absolutismo. Absolutismo significa ser libre. Pero ser libre, ¿quién? Y acá hay que tener el ojo abierto. El ciudadano no es libre de hacer lo que quiera. El ciudadano es libre de hacer lo que le dejan hacer. Entonces, puede hacerse lo más estrambótico que sea, ¿cierto? Y puede autopercibirse lo que sea, pero no se autopercibe como habiendo pagado los impuestos cuando no los ha pagado. No hay que comer vidrio. Perdón por la expresión un poco académica, pero al acercarse a las 11 de la noche ya hay puro de estos excesos. El ciudadano no es libre. Absolutismo significa libertad. ¿Libertad de quién? Del poder. El poder absoluto es el poder absuelto. Cuando alguien ha sido absuelto de culpa y cargo, queda libre. Bueno, el poder absuelto, el poder absoluto es el poder absuelto. ¿Absuelto de qué? De toda norma que vaya más allá de la propia voluntad del poder. Como sea que este poder exprese su voluntad. Básicamente son la costumbre o tradición, la ley natural y la ley de Dios. También una forma de absolutismo del poder político en el sentido de desentenderse de
los grupos sociales que conforman la sociedad. Un absolutismo hacia abajo, podríamos decir entre comillas. Y después el absolutismo hacia arriba es no acatar ninguna norma salvo a propia voluntad. El fenómeno del absolutismo es un fenómeno típicamente moderno. Yendo más corto, ¿no? Digamos, el totalitarismo. Ese es un fenómeno directamente contemporáneo. Que se solapa o se superpone a lo mejor con el absolutismo, pero que es otra cosa. Norberto Bobbio, un teórico del derecho y del Estado muy interesante y muy buen profesor, como es un profesor mío, decía, no podía haber totalitarismo antes de que existiera Hegel. Hegel no fue un gobernante, fue un filósofo. Bueno, perdón, fue un teólogo ateo. Genial, absolutamente genial, descomunal. Pero la idea esta de totalitarismo lo que encierra es este concepto que el hombre es, o el resultado es que el hombre es solo ciudadano. No es miembro de una familia, no es miembro de una iglesia, sino que todas las órbitas sociales se resuelven en la de ciudadano. Es solo ciudadano. Hablábamos de las películas distópicas que ven los adolescentes. Bueno, ahí tenemos modelos, y que en muchos casos se parecen a cosas que vivimos nosotros, de totalitarismo. Todas las órbitas sociales licuadas en provecho de la del ciudadano. El Estado totalitario, por definición, es ateo, pero tampoco reconoce lo que no reconoce hacia arriba, sino que no reconoce hacia abajo. Pero no que no reconoce normas, que no reconoce esferas sociales. No hay familia. El padre de familia se vendría a ser una especie de empleado público comisionado por el Estado para darle de comer a unos chicos. Por eso los chicos pueden denunciar al padre de familia si habla contra el gobierno, etcétera, todas esas cosas. Bien, y después está tiranía. Tiranía es un término técnico que admite dos formas: acceder al poder por fuera de los canales constitucionalmente vigentes, tiranía de origen, y tiranía de ejercicio, que es la peor, digamos así, tergiversación de la función del poder, que es gobernar en contra del bien común. O sea, no gobernar, sino atentar contra el bien común. La tiranía de ejercicio. O sea que son, a veces se confunden, pero no son todas lo mismo. Y hay otros términos, pero bueno, se habla mucho. ¿Cuál sería el punto de inflexión entre la obediencia y la obsecuencia? Y la obsecuencia sería la mala obediencia, ¿no? El servilismo. Y bueno, justamente estábamos diciendo que la obediencia bien entendida está en el justo medio, ¿no? Y que el justo medio es regulado por la virtud de la prudencia, ¿no? Entonces, hasta dónde, bueno, justamente hay que ver las circunstancias, digamos, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que ver es, diríamos, quién me lo manda, si mira el bien común, si está en el ámbito que le corresponde, ¿no? Porque si no mira el bien común, ¿no es cierto?, de la sociedad que preside o quien fuere, ¿no? O si no tiene en cuenta el ámbito que cae bajo la materia, ¿no?, el ámbito que le toca, entonces evidentemente ahí ya uno desde el punto de vista de la prudencia dice, esto ya no es obediencia, ¿no? Entonces yo seguir lo que me dice en la opinión que tenga, ¿no?, solo por quedar bien, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso ya es consecuencia, digamos, ¿no? Pero no hay un termómetro como en todas las cosas de la prudencia, digamos, ¿no? Uno sí puede decir que si se aparta de la ley natural, de la ley divina, de la ley escrita incluso, que va de acuerdo con la ley natural, entonces uno puede decir, bueno, esto ahí ya no va a ser prudente obedecerlo, ¿no? Pero después puede haber otras cosas más de la prudencia, incluso personal,
que ni siquiera ponemos en duda la autoridad del que manda, pero que uno puede suspender la obediencia. Tenemos un ejemplo en el Evangelio, ¿no? Cristo con la Virgen, nada más ni nada menos, digamos, ¿no? Que cuando Cristo se queda en el templo, ¿no? Y entonces después cuando lo van a buscar los 3 días, dice, Cristo dice, ¿por qué me buscaba? Dice, no sabía que debía ocuparme de los asuntos de mi padre. ¿Y estaba mal que San José y la Virgen se ocuparan del niño? No, no estaba mal, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí, como dice Castellani, que has estado viendo el libro, el Señor suspende, porque hay algo prudente que agreguía otra cosa, ¿no? Y que Santo Tomás, que también está puesto ahí, pero el comentario que hace ese texto del Evangelio dice, porque lo más importante es la virtud de la discreción, o sea, la prudencia. Discreción es el nombre tradicional de los monjes de la virtud de la prudencia, ¿no? Entonces, cuando uno dice prudentemente yo no obedezco a la autoridad, no estoy diciendo que la autoridad es un déspota, un tirano de ejercicio, ¿no? No estoy diciendo eso, ni siquiera estoy diciendo eso, ¿no? Porque puede ser que la autoridad sea santa, como San José y la Virgen, pero yo aquí ahora no lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde? Y la prudencia tiene la regla aquí ahora, ¿no? Uno no puede, no hay un termómetro, me parece, no sé si quiere agregar algo. Una virtud tan difícil. Claro, por eso es una virtud es tan difícil, ¿no? Únicamente quería decir, para completar, que la mejor concreción histórica del totalitarismo es el marxismo-leninismo. Que se mire en concreto, ¿no? De qué estábamos hablando. Bueno, damos por terminado entonces. Padre, le pedimos la bendición. Bueno, cómo no. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y tu Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia.